Bienvenidos a este segundo vídeo del afiliados de Omnia. En este vídeo te voy a explicar todo lo que necesitas saber de la herramienta para poder entenderla y recomendarla a esos marketers que quieren mejorar su visibilidad aquí. Comenzamos. Tras haber realizado el onboarding y haber pasado un poquito de tiempo, encontraremos un dashboard como este. En este caso voy a utilizar la marca Nike, que es una marca conocida por todos, para explicar cuáles son las capacidades de Omnia a nivel de herramienta. Lo primero que encontraremos es un brand performance, que básicamente es una overview, un resumen de cuáles son nuestros datos a nivel de visibilidad en guía, con todos los prompts que tenemos monitorizados. Cogemos los prompts del onboarding, más los prompts que queremos añadir nosotros manualmente, y encontramos que los datos agrupados se encuentran en esta primera pantalla. En este caso, para Nike tiene un 15% de share voice, es la marca número 1 dentro de sus prompts y tiene 13.000 menciones en las últimas 4 semanas. Arriba a la derecha tendremos un filtro temporal, donde podremos seleccionar por los diferentes rangos de tiempo. Tendremos un filtro por IA, donde podremos filtrar por cada una de las inteligencias artificiales. Tendremos un filtro también de país, de localización, en caso de que monitoricemos prompts en diferentes países. Tendremos un filtro de tags, donde tendremos todos los tags que hemos ido añadiendo. Y también tendremos un filtro de prompt brand o no brand, es decir, que aparezca nuestra marca en el propio prompt o no aparezca. Para entender mejor todas estas cosas que nos aparecen aquí, el share voice, visibility, la citation y los sentiments, voy a irme a un prompt muy concreto porque la visibilidad en guía se suele trabajar a través de prompts. Vamos aquí a monitor, veremos todos los prompts y yo en este caso tengo aquí unos cuantos pausados, pero si me voy a la vista que tengo de zapatos, tengo todos los prompts relacionados con los zapatos de Nike. En este caso voy a buscar el prompt de cuál es el mejor zapato para correr una maratón en menos de 4 horas y voy a explicar todas las métricas que sacamos de los prompts, de dónde salen esas métricas y qué podemos hacer con esas métricas, con esos datos mediante este prompt. Vamos a ello. Vayamos uno por uno. Empecemos por el share of voice. Básicamente el share of voice mide cuántas veces se menciona nuestra marca respecto a otras marcas competidoras. Si una respuesta de ChatGPT a este prompt de cuáles son los mejores zapatos para correr una maratón en menos de 4 horas aparece la marca Adidas, la marca Nike y la marca ASICS, significa que nosotros tenemos un 33% de cuota de voz, de share of voice, porque de esas 3 menciones de marcas, una somos nosotros. En este caso Nike tiene cerca de un 20%, un 19,48% de share of voice, lo que sería este prompt durante las últimas 4 semanas en todos los motores de IA. Aquí tendremos una gráfica donde aparecerá la progresión de nuestra marca con respecto a los competidores y aquí tendremos todo el listado de competidores que aparecerán en este caso en las últimas 4 semanas para este prompt. Por otro lado tenemos la visibilidad. La visibilidad no deja de ser una métrica que nos dice si aparecemos o no aparecemos en las respuestas de IA. Si aparecemos en la respuesta tendremos un 100% de visibilidad y si no aparecemos tendremos un 0%. Aquí tenemos un número un poco más diferente porque tenemos agrupado muchas respuestas de IA y para Nike en este prompt de las últimas 4 semanas tiene un 93,71% de visibilidad, siendo la marca más visible para las IAs. Aquí también tendremos una gráfica muy parecida con la progresión de las marcas competidores y nuestra marca. Y aquí también tendremos ese mismo listado de competidores que han aparecido en las respuestas de este prompt en las últimas 4 semanas en las diferentes IAs. Por otro lado, tenemos las citations. Las citations son la parte más importante o una de las más importantes del GEO, ya que las citations son las fuentes donde la inteligencia artificial busca la información para poder dar una respuesta final al usuario. Las citations se dividen en 3 partes. La primera es contenido propio, own content, la segunda es third party content o contenido de terceras partes y la tercera es contenido social. Como veremos a continuación, normalmente el contenido que más se repite, la citation que más se repite son citations de third parties. Las third parties básicamente son blogs, son revistas, son artículos especializados, webs con mucha autoridad, webs con buen contenido, que hablan sobre algo relacionado con nuestro producto que las inteligencias artificiales suelen utilizar para recabar información y dar una respuesta final al usuario. En este caso, para el prompt de cuáles son las mejores zapatillas para correr una maratón en menos de 4 horas, vemos que en todas las inteligencias artificiales en las últimas 4 semanas, este blog de Run Repeat ha sido el más nombrado, el más citado, con un 6%, cercano al 6% y 98 citations. Si abrimos esta pantalla, veremos que este artículo habla de las 6 mejores zapatos para correr una maratón en 2026, que en este caso tenemos a Nike mencionado, también tenemos a Adidas, y tenemos unos ciertos zapatos que la inteligencia artificial recoge la información de aquí para dar la respuesta al usuario.
Tendremos otros blogs como Subway, SolarView o otros blogs especializados en zapatillas de correr. Estos serían los contenidos third party, la citation third party. Por otro lado tenemos las citation sociales, las social. En este caso las social aglomeran toda la información que viene de redes sociales como Reddit, YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn, etc. Para cada tipo de empresa, algunas cobran más sentido que otras, más importancia que otras, y normalmente Reddit y YouTube suelen ser algunas de las que siempre aparecen. Y por otro lado, no aparece en la primera lista de contenidos, pero sí que también tiene cierta importancia, es el contenido propio, el own content. En este caso son los blogs que corresponden directamente de la web de Nike, que son propio contenido que ha realizado Nike, que está siendo citado por las IAs, está siendo buscado por las IAs para dar información. Pues en este caso tenemos, por ejemplo, este blog de Nike, que habla de las mejores zapatillas para correr una maratón, y que es un artículo, básicamente un caso de estudio en el que se habla sobre una serie de zapatillas de Nike para correr una maratón. Las inteligencias artificiales ven atractivos estos contenidos y eso hace que sean citados en las respuestas de este prompt. Las citations son la parte más importante del SEO, ya que entender qué contenido está en la citation, qué contenido está en la fuente de información y qué contenido es el que se lleva a la respuesta final del usuario es muy importante para las marcas, para posicionarse dentro de esos contenidos. También es muy importante entender que cada motor de inteligencia artificial tiene algunas preferencias por algunas citations y por otras no. Veamos un ejemplo. Vemos que aquí tenemos Run Repeater primero, también tenemos a Reddit y a YouTube como fuentes importantes, pero si filtramos simplemente por ChatGPT y no por el aglomerado de todas las IAs, vemos que Run Repeat baja su posición al número 5, teniendo menos share of voice. Sin embargo, SolarView aumenta su posicionamiento. Vemos que YouTube desaparece, pero Reddit vuelve a tomar un poquito de importancia, teniendo más importancia que en la citation anterior. Sin embargo, si filtramos solamente, por ejemplo, por Google AI Overviews, vemos que Run Repeat vuelve a tomar importancia, de hecho aquí toma mucha importancia. Vemos que Reddit vuelve a tomar mucha importancia con un 9 y casi un 8% de share of voice. Y vemos que vuelve a aparecer YouTube por aquí, siendo parte del ecosistema de Google. En cambio, si filtramos por Claude, por ejemplo, ninguna de las citations social, de las de Reddit o las de YouTube, son importantes para Claude en estas últimas 4 semanas. Es muy importante entender que cada IA tiene sus fuentes de información y sus patrones de búsqueda y sus patrones de respuesta a la hora de dar contenido al usuario. Es por ello que la visibilidad en IA se suele trabajar por motor, no de forma holística, sino por motor. Habrá ciertas acciones que mejoren la visibilidad y mejoren nuestro posicionamiento en diferentes motores, pero lo más adecuado es trabajar motor por motor para poder modificar las citations en cada uno de las respuestas de cada uno de los motores. Por otro lado tenemos el sentiment. Sentiment también es un punto muy importante en la visibilidad en IA. Básicamente con el sentiment lo que hacemos es analizar todas las menciones que hay sobre nuestra marca Nike en las respuestas de este prompt y las calificamos como positivas, negativas o neutro. En este caso, voy a volver a poner el filtro de todas las IAs, tenemos en las últimas 4 semanas un 69 de sentimiento neto. ¿Esto qué significa? Que de todas las menciones que hemos tenido, 349 han sido positivas, 65 han sido negativas y 20 han sido neutro. Estamos siendo la marca número 3 a nivel de cómo valoran las inteligencias artificiales nuestro producto cuando responden a este prompt. Es muy importante entender el sentiment analysis, porque las inteligencias artificiales suelen ser positivas por defecto. Le cuesta mucho hablar mal de algo, sobre todo de las marcas. Sin embargo, cuando hablan de forma negativa sobre algún producto, sobre algún atributo dentro del producto, los usuarios finales toman muy en serio esa opinión, ya que no suelen escuchar esa opinión negativa de las IAs. Si bajamos un poco aquí, veremos cuáles son las marcas que están posicionadas mejor que nosotros y peor que nosotros a nivel de sentimiento. Y aquí podremos verlo por cada una de las features, de los atributos de los que habla la IA sobre los productos de Nike, de Saucony, de Asics, etc. De hecho, lo más interesante de Sentiment es irnos a nuestra marca e ir viendo uno por uno cuáles son los atributos de los que la inteligencia artificial habla y cómo habla de ellos. Vemos por aquí, por ejemplo, que el retorno de energía de los zapatos de las 71 veces que se ha mencionado, las 71 veces ha sido positiva. Sin embargo, vemos, por ejemplo, que la estabilidad de las 45 veces que se ha mencionado, 30 han sido positivas, sin embargo, 13 han sido negativas y 2 han sido neutros. Si le damos a este ojito y vemos las respuestas de ella, veremos exactamente en qué momento se nos ha mencionado de forma negativa y positiva. En este caso vemos que en Claude, el 25 del 6 del 2026, Nike está mencionada, se mencionó de forma positiva. En este caso vemos aquí marcado en verde exactamente cuál fue la respuesta. Pero si vamos avanzando, vemos que en este caso para ChatGPT en el mismo día
a las 19:12 de la tarde, se nos mencionó también, pero no se nos mencionó de forma positiva. De hecho, cuando habla sobre las Nike Alpha Fly 3, habla de pros y de contras, y en este caso dice explícitamente que puede sentirse inestable para algunos corredores. Esto, evidentemente, para la persona que está buscando unos zapatos para hacer la maratón en menos de 4 horas, no es una señal positiva. Entonces Nike tiene un problema bastante serio a la hora de sobre sus zapatos Nike Alpha Fly 3. Entonces Nike va a tener que hacer algo aquí. Para poder hacer algo Nike aquí, va a tener que entender de dónde sale la información para que la IA mencione que su zapatilla puede ser inestable. Y es por eso que tenemos aquí el apartado de Citations, en el que vemos exactamente cuáles son las fuentes que se han buscado a la hora de dar esta respuesta. Esto hará que Nike tenga un acceso mucho más fácil a la fuente de información donde se está mencionando de forma negativa su atributo y pueda mejorar. Volviendo al dashboard de Sentiment General, tendremos todos los atributos de los que la inteligencia artificial habla sobre nosotros y podremos ir midiendo uno a uno la opinión de las IAs sobre nuestros atributos. Por otro lado, tendremos aquí las AI Answers, que básicamente son todas las respuestas que las inteligencias artificiales han dado sobre nosotros, o mejor dicho, por este prompt en las últimas 4 semanas. Y si pinchamos en cada una de ellas, pues podremos examinar exactamente si estamos mencionados, cuáles son las citations y cuál es el sentimiento. Por último, tras entender que todo esto son herramientas de medición, son herramientas de monitoreo, esto es una herramienta de análisis, tendremos lo que es la acción. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra visibilidad en IA o mejorar cómo las IAs hablan de nosotros? Es por ello que existe Insights. Los Insights son básicamente acciones que podemos implementar en el día a día en nuestro departamento de marketing, en este caso en el departamento de marketing de Nike, para mejorar nuestra visibilidad o mejorar cómo las IA nos ven. Si quisiéramos generar un insight, los insights los generamos por cada uno de los motores, porque como hemos comentado, las citations, la fuente de información varían por cada uno de los motores. Simplemente tendríamos que generar un insight aquí, seleccionar el motor o los motores donde queremos generar el insight y generarlo. En este caso no voy a generarlo, sino que voy a explicar algunos que ya tengo por aquí generados. Antes hemos hablado de que la estabilidad era uno de los atributos que peor estaba visto por las IAs, en concreto por ChatGPT sobre los zapatos de Nike en este prompt. Y Omnio, que es el agente que vive dentro de la herramienta y que va mirando todos nuestros datos de visibilidad en IA, se ha dado cuenta de esto. De hecho, si nos vamos aquí a Agent Trace, vemos que al analizar ChatGPT, porque esto es un insight para ChatGPT, ha visto que Nike es la número 1 a nivel de Share of Voice, pero que cuando se habla de estabilidad, su posicionamiento es peor que el de Adidas. De hecho, dice que 5 veces de las mencionadas está mencionado de forma negativa, 3 veces está mencionado de forma positiva. Sin embargo, Adidas está mencionado de las 8 veces que se menciona, las 8 de forma positiva. Entonces, algo hay que hacer para mejorar nuestra visibilidad con respecto a Adidas, que es el competidor directo a la hora de vender zapatillas para correr una maratón en menos de 4 horas. Pues si nos vamos a What to Do, vemos exactamente qué podemos hacer para mejorar este posicionamiento de nuestro atributo de la estabilidad. Antes de ver el qué hacer, vemos también el por qué esto funcionaría. Y aquí básicamente Omnio nos dice exactamente por qué cree que funcionaría publicar un artículo junto a Run Repeat sobre la estabilidad. Si nos vamos al qué hacer, Omnio nos prepara exactamente qué deberíamos hacer con respecto a Run Repeat para mejorar nuestro posicionamiento con respecto a la estabilidad. En este caso nos dice que colaboremos con ello, hagamos un testeo de estabilidad basado en datos junto a Run Repeat. Run Repeat es un laboratorio de corredores que se dedican a hacer testeos y nos dice que lo hagamos midiendo exactamente las métricas de estabilidad, especialmente tras la fatiga, tras el cansancio de una maratón con 4 horas de corrido, que específicamente midamos los factores que influyen en la estabilidad, como la amplitud de la base. Nos dice exactamente cómo deben de ser las biomecánicas que siguen los corredores que hacen este experimento. Exactamente nos dice cómo deberíamos de hacer el análisis competitivo junto a las Adidas Pro 4, que son las que, como vemos aquí, ya se están mencionando de forma positiva en estabilidad, que deberíamos añadir testimonios en concreto de los corredores que hagan este test y que deberíamos de ser totalmente transparentes. Nos dice aquí también que el formato debe ser de entre 2000 y 2500 palabras, con un artículo técnico, con tablas comparativas, con gráficos de las biomecánicas, etcétera, y que deberíamos de añadirlo justo en el artículo de Best Marathon Running Shoes de Run Repeat. También nos dice por qué deberíamos de pitchear primero a Run Repeat, ya que son la fuente número 1 a la hora de citar para ChatGPT en este prompt. Y también nos dice exactamente qué deberíamos hacer a nivel de estrategia de distribución, cómo deberíamos hacerlo y que luego deberíamos añadirlo en una conversación en Reddit, etc. Como vemos, aquí tenemos una acción muy concreta que Nike puede hacer para mejorar su visibilidad en este prompt y también mejorar su posicionamiento a nivel de la estabilidad.
Podemos irnos a otro contenido, por ejemplo este, en el que es un contenido own content, un contenido propio, que Omnio nos dice que deberíamos hacer. En este caso nos dice que hagamos un caso de estudio, también orientado para la estabilidad, con exactamente todos los detalles que deberíamos incluir, con los key findings, con las métricas concretas, con los testimonios y los visuales que deberíamos de incluir en este caso de estudio sobre la estabilidad. Y básicamente Omnio lo que va a hacer en cada vez que genera un insight es ir a esos patrones de respuesta y a esos patrones de búsqueda de las guías, ir a esa citation y sacar exactamente una acción que paso por paso podremos implementar junto a nuestro equipo de marketing, nuestro equipo de PR, nuestro equipo de SEO, nuestro equipo de cualquier tipo de aspecto del marketing que sea necesario para poder mejorar nuestra visibilidad y nuestro posicionamiento en los motores de guía. Si quisiéramos compartir estos insights, simplemente tendríamos que darle aquí y darle este botón de Share Insight y nos lo enviarían al correo. En este correo podríamos mandárselo a quien quisiéramos para poder agilizar el trabajo entre departamentos. Si completáramos este insight, simplemente daríamos a Mark as Completed y ya nos aparecería aquí, sino que nos aparecería en otra pestaña donde están todos los insights completados. Esto es muy útil para poder hacer seguimiento de cuáles son las acciones que estamos haciendo que Omnia nos ha recomendado y cuál está siendo el efecto que están dando estas acciones. Ya estamos llegando al final del vídeo y es que ya hemos pasado por todas las partes más importantes de Omnia. Lo primero es la monitorización, entender cuáles son los datos que la inteligencia artificial da, cuáles son las respuestas que da. Lo segundo es analizarlas, saber de dónde vienen y saber qué podemos hacer con ellas. Y lo tercero es cuáles son las acciones concretas que podemos implementar para mejorar nuestra visibilidad en IA en cada uno de los prompts que estamos monitorizando para que nuestra marca aparezca más y mejor en los motores de inteligencia artificial. Muchísimas gracias por ver el vídeo, nos vemos pronto.